Bienvenido a otro video más aquí en mi canal de YouTube exclusivo, donde estoy teniendo unas conversaciones fluidas, nada estructurado, nada muy formal. Simplemente me gusta prender la cámara y filosofar un poco para ver si encuentra algún paralelismo de lo que estás viviendo tú en tu propia vida y para que le saques una que otra buena idea. Esto no es para que transformes tu vida, esto no es como mi Mastermind Podcast, que es algo sumamente estructurado para que sistemáticamente transformes tu vida, que básicamente te lo recomiendo mucho aquí en mi canal de YouTube y también está en Spotify. Esto no es nada como eso, esto es simplemente sentarme en una silla, prender la cámara y ver qué universos se descubren. Así que mi nombre es Dr. Derek Israel. Hoy voy a estar discutiendo algo que fíjate, ya hice un pequeño video sobre el tema de 1 minuto, de esos que yo subo a los shorts, a los TikToks y a los Reels. Voy a hacer este en español, donde voy a estar filosofando un poco la idea para que puedas tener un poquito de idea cómo yo formulo un podcast. Y luego, como de aquí a un mes, voy a estar realizando el podcast oficial de este tema, mucho más estructurado, mucho más refinado, mucho más formal, para entonces cementar bien la idea. Pero hoy lo que quiero es aquí compartir aleatoriamente las ideas que tengo sobre este tema y luego voy a ir formulándolas mucho mejor. Y es un tema que me ha surgido gracias a la exploración cinematográfica en la cual he emprendido en los últimos meses. Si viste uno de mis videos más potentes en estas conversaciones que he estado teniendo en español, que se llama Cómo usar películas para cambiar tu vida. Cómo usar películas para cambiar tu vida. Si no has escuchado ese video, por favor, después de este, ve allá para que comprendas la profundidad de hacer tu propia exploración cinematográfica como psicotecnología de desarrollo personal. Una de las cosas que he apreciado sobre esa exploración cinematográfica es las diferentes reflexiones que me ha dado, porque yo soy un lector. Yo soy un lector profundo y en los últimos 8 o 9 años de mi vida, diablo, me estoy poniendo viejo, pero sí, en los últimos 8 años de mi vida he estado profundamente leyendo miles y miles de libros y eso pues me ha llevado obviamente a grandes reflexiones. Muchas de ellas se han convertido en videos que tú has disfrutado, muchas de ellas se han convertido en podcasts. Pero ahora ya casi no estoy leyendo mucho libro, tal vez estoy leyendo un libro al día, no completo, sino varias páginas y uno que otro Blinkist, que es una aplicación de libros que te lo resumen en 15 minutos. Te recomiendo a que la descargues y la pagues la suscripción, Blinkist. Pero realmente ya no estoy leyendo mucho y en esta nueva fase estoy viendo películas todos los días como una exploración espiritual. Y lo que está sucediendo es que las películas me están llevando por unas reflexiones bien diferentes que tal vez ya había tenido en mi vida, pero no había tenido con tanta profundidad. Y ahora estoy degustando realmente estas reflexiones. Y una de las reflexiones que más duro me ha dado en mi corazón en estos últimos tiempos es qué realmente significa ser un humano y cómo podemos profundizar nuestra humanidad. Porque muchas de las películas que he visto, especialmente las películas que tienen que ver con inteligencia artificial o extraterrestres, aliens, o fantasmas, o cosas que son de la rama de lo supernatural, siempre está la cuestión y la filosofía y la pregunta de cómo ellos se pueden volver más humanos. Cómo ellos pueden hackear la humanidad. Y nunca logran hacer eso. O se quedan cortos. O de alguna manera exterminan a los seres humanos porque no logran entender qué nos hace ser como somos. Y eso es una pregunta que me he estado haciendo. ¿Qué realmente significa ser un humano? Y no solamente qué significa ser un humano, sino una vez sabemos o creemos que sabemos lo que es ser un humano,
¿Cómo profundizamos esa humanidad? Para de alguna manera u otra tal vez volvernos un mejor humano. Y obviamente ser un humano va mucho más allá de nuestro genoma. No podemos reducir nuestra humanidad a una genética. A punto 2, a 2%, creo que es 2% de cromosoma. Que básicamente nosotros creo que compartimos 98% de nuestros genes, si no me equivoco, con los monos. Y creo que un 2% lo que nos hace humanos. ¿Es realmente ese 2% lo que nos hace humanos? ¿Es biológicamente, es la biología lo único que nos hace humanos? ¿Realmente ser un humano es tan reduccionista? ¿Realmente se trata de una dinámica orgánica esto de ser humano o es mucho más? ¿O es mucho más profundo? Y tal vez tú me dices, Derek, lo que nos hace humanos son las emociones, pero ¿qué aspecto de las emociones? Porque si pensamos en las películas, muchas veces lo que los robots o los fantasmas o los aliens quieren descifrar de los humanos son las emociones. Porque algo que no pueden como que replicar, no pueden entender cognitiva y mentalmente qué es una emoción. Pero realmente es la emoción lo que nos hace humanos. Porque hay otros animales que sienten emociones. Los perros sienten emociones, los gatos sienten emociones. Los delfines parecieran sentir emociones. Así que hay otras especies en el reino animal que sienten emociones. Así que la emoción en sí no es lo que nos hace humanos. Sin embargo, los seres humanos pareciéramos tener una gama emocional o una profundidad emocional mucho más compleja, mucho más completa que otros organismos en la existencia. Entonces pudiéramos decir que tal vez no es las emociones lo que nos hace humanos, sino tal vez es la diversidad de esas emociones o la profundidad de esas emociones, o más aún, las acciones que nuestras emociones vivifican en nuestra vida. Por ejemplo, una emoción de solidaridad, de compasión, de amor, nos puede llevar a nosotros a morir por otro, a sacrificarnos por otro. Pero nota cómo esa emoción de solidaridad, compasión, amabilidad, son emociones mucho más complejas que las emociones que tal vez siente un animal. Que lo único que tal vez siente es miedo, la emoción sexual de reproducción, sorpresa, asco, emociones que son más básicas, emociones que son más germinales. El ser humano tiene la capacidad de sentir más allá de emociones germinales, más allá de emociones nucleicas. Y pudiéramos pensar que tal vez tenemos esta capacidad porque combinamos nuestra emoción con un orden espiritual. Por ejemplo, la compasión. La compasión no pareciera ser una emoción sumamente primal. Tal vez la empatía lo es. Tenemos las neuronas espejo, que son neuronas que nos hacen ser seres que nos podemos poner en el zapato de otro. Pero tú ponerte en el zapato de otro no quiere decir que vas a tener compasión por él. Puedes sentir empatía por él. No quiere decir que voluntariamente vaya a sostener esa empatía hasta que se convierta en compasión, que es el deseo profundo, la emoción profunda, el impulso profundo de liberar a otro del sufrimiento.
Y mucho menos va a querer decir que esa compasión te va a dirigir a acción. Que literalmente sería sacrificarte a ti por ayudar a otro. Eso no lo hacen todas las especies. Eso lo hace a nosotros humanos. Así que pudiéramos decir que realmente lo que nos hace humanos, en cierto punto, el alma. Más allá del lenguaje, más allá de los conceptos, más allá de lo racional, más allá de las ideas, lo que nos hace humanos, en cierta manera, es nuestra dimensión afectiva. La mente-corazón, como le llaman en el budismo. En el budismo no separan la mente, lo racional, lo lógico, y el corazón, lo afectivo, lo que siente, lo que nos hace seres sintientes. ¿Cómo se dice eso en inglés? Sentient beings. Seres sintientes. Sino en el budismo te enseñan a que fusiones ambas dimensiones y que entiendas que están operando en una misma orden de realidad. O sea que tu mente siente y tus sentimientos piensan. Lo que pasa es que desde René Descartes, el ser humano, que es un filósofo, el ser humano tiene una obsesión con el dualismo cartesiano, que básicamente lo que nos dice es que la mente está aquí y las emociones están acá. El cuerpo está aquí y el espíritu está acá. Por eso es que se llama dualismo, porque siempre se dualiza la realidad. Se parte en dos, se rebana en dos la realidad. El mundo objetivo y el mundo subjetivo. El mundo de afuera, el mundo de adentro. El día, la noche, el sol y la luna. Y eso tiene un cupo. Tiene un cupo porque para tú poder hacer ciencia metodológicamente objetiva, entre comillas, sabemos que no hay una ciencia objetiva. Desde la física cuántica sabemos que es imposible hacer cualquier cosa objetivamente sin que el observador / el científico que está realizando el experimento modifique metafísicamente su realidad al observar lo que hace. Pero en la ilusión que nos da la ciencia de que tenemos algún tipo de metodología objetiva, pues es necesario tal vez, no quisiera decir necesario, tal vez quisiera decir conveniente dualizar la realidad para poder tener variables que medir y variables que comparar. Si tú no puedes dualizar la realidad, no puedes comparar ninguna variable, porque entonces sabrías que la electricidad y el magnetismo es lo mismo. O sabrías que el amor y algo bien random y el inodoro es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes hacer un experimento sobre si las personas que van más al inodoro aman más si son la misma cosa? Así que es conveniente para la ciencia separar el mundo para poder reducirlo, compararlo y llegar a conclusiones relativamente y correlacionalmente precisas y certeras que ayudan a fortificar tecnología y que solucionan algunos problemas del mundo. Sin embargo, tiene un costo colateral esto de dualizar la realidad, y es que se nos olvida que todo es uno y que pensar es sentir, que sentir es pensar, como nos enseñó el budismo, y que eso es lo que nos hace humanos. En cierto punto, no es esto nada más lo único que nos hace humanos, pero creo que es un gran punto en nuestra humanidad. El hecho de permitirnos sentir. Y hay veces que nos quejamos de cómo nos sentimos.
Hay veces que nos quejamos de nuestra vida afectiva. Porque es potente. Y a veces pudiera parecer que va a acaparar completa nuestra atención y nuestra conciencia. Especialmente las personas que tienen un trastorno de personalidad limítrofe, lo que se conoce en inglés como un borderline disorder. Borderline personality disorder. Es difícil vivir en este tipo de psique, en este tipo de experiencia, porque estas personas tienen unas emociones tan y tan y tan fuertes que literalmente disruptan su conciencia como si fuera un velcro que se despega. Asimismo se despega su conciencia desde lo que es poder centralizar o groundear, estar grounded, estar centrado en la realidad. Sus emociones parecieran disruptar eso como un velcro y llevarlo hacia el caos profundo emocional, hacia una liabilidad emocional, hacia una inestabilidad constante emocional. Así que ese en el peor caso posible. Obviamente no todo el mundo vive esto. El bipolar, por ejemplo, vive lo opuesto. Vive lo que es estar completamente en la gama emocional, vibrando a su máxima potencia en lo que le llaman manía o euforia. Una euforia, pudiéramos llamarle extrema. Te recomiendo una película para que puedas ver y deleitar esto. Busca la película que se llama Clímax. Clímax. Climax. Clímax. Busca y ve esa película y vas a ver lo que es la euforia extrema de una persona que está en manía, en este caso por inducción de sustancias, pero vas a poder apreciar ese aspecto de la experiencia humana. Y luego el bipolar pues también lamentablemente pues cae al otro ciclo, al otro polo, como la ley del péndulo establece, todo lo que va hacia un lado vuelve hacia el otro y experimentan lo que es la vibración más densa de las emociones humanas, que es una depresión profunda, y más que una depresión profunda, pudiéramos llamarle una depresión aniquiladora o que representa un peligro existencial. O sea, una depresión que te puede llevar al suicidio o que contemplas el suicidio mucho en la depresión bipolar. Aunque la mayoría de las personas bipolares no se suicidan la mayoría de las personas bipolares que se suicidan, no es que la mayoría de las personas bipolares se suicidan, pero los que lo hacen no cuando están deprimidos, sino cuando están hipomaníacos o maníacos. Porque ahí es cuando tienen la energía. Cuando están deprimidos no tienen ni siquiera la energía para hacer un acto suicida. Pero el ser humano, entre estos opuestos de euforia y depresión profunda, tiene una gama, tiene como un prisma. Imagínate un diamante que se le refleja al sol y tira rayos de sol por doquier con diferentes colores. Cada uno de estos colores es una emoción diferente. Y cada una de las combinaciones de estos colores, imagínate que este diamante que está reflejando como un prisma de luz, estos colores, imagínate que lo está reflejando hacia una sala de espejos. Y en esa sala de espejos hay miles y miles de espejos por todos lados. Así que los colores se combinan infinitamente en multiplicidad combinaciones de colores como un arcoíris infinito. Cada una de esas posibles colores es una gama emocional que tú como ser humano puedes accesar. Le podemos llamar a eso distinciones de emociones. Y cada una de esas distinciones de emociones te puede llevar a ser un acto creativo distinto, una matiz creativa distinta. Una de las mejores cosas que hace Bad Bunny, él lo ha dicho en sus entrevistas, es que él usa las emociones como la raíz fértil, la tierra fértil desde donde él crea sus mejores canciones. Donde él crea la de Estamos Bien, la de Por Amor, Una Noche en Miami y muchas otras.
Porque cada uno de los matices de la conciencia te puede llevar por una canalización artística diferente. Eso es lo que hacemos los artistas y eso es lo que nos hace humanos. No los animales no. Los animales hacen arte. Pero el arte que hacen los animales es para reproducirse. Y no te quiero decir que los seres humanos no hacemos el arte para reproducirnos. Sí lo hacemos. El arte es una estrategia de mercadeo sexual. Pero también lo hacemos por otras variables. También lo hacemos a veces para simplemente poder externalizar un matiz de conciencia, un matiz emocional específico que queremos mostrarle al mundo. Y cada pieza de arte que tú externalizas al mundo, que tú creas en el mundo, literalmente le está reflejando a la humanidad un matiz de conciencia que ellos pueden accesar. Porque las emociones son universales y si quieres ver una película que te ilustra esto de manera extraordinaria, por favor ve The Tree of Life, el árbol de la vida, 2011 salió. The Tree of Life. Ahí tú vas a poder comprender en esta película cómo todas las emociones son cósmicas, o sea, universales. Las montañas las sienten, las nubes las sienten. Eso es lo que en la filosofía le llamamos un panpsiquismo. Todo es sintiente, todo tiene anima mundi, todo tiene alma, todo tiene ánima, todo tiene ánimo, todo tiene emoción, sentimiento, afecto. Es muy egoísta pensar que los seres humanos somos los únicos con este tipo de afecto. Pero a la misma vez somos los únicos, hasta ahora que conocemos, que podemos transformar en este afecto en algún tipo de civilización, algún tipo de relación en conjunto, relación social, instituciones. Esta discusión sí va a tratar sobre qué es el ser humano y qué nos hace humanos, pero no creo que llegue tan profundo. Para eso voy a abundar más en el podcast. Yo creo que ya esta conversación se va a ir únicamente y más en específico en la parte de las emociones y el ser humano. Tal vez eso era lo que tenía que hablar aquí hoy. Esa era la matiz emocional. Nota, ese era el rayo de luz en el prisma que yo soy. Y si quieres saber más sobre esto, búscate mi episodio en el podcast llamado You Are a Light Prism. Tú eres un prisma de luz en inglés. You are a light prism. Tal vez este era el rayo de luz que realmente tenía que expresar. Pero nota cómo para que yo externalizara este episodio, para que yo externalizara este video, esta pieza de arte, nota cómo yo tengo que venir desde un estado de conciencia en específico. Y yo vine con un estado de conciencia en específico. Yo vine con el estado de conciencia de hablar de qué es lo que nos hace humanos. Pero eso es una pregunta, pero realmente ¿cuál es el estado de conciencia? El estado de conciencia era un estado de conciencia de introspección, de reflexión, de curiosidad, de un intento de descubrimiento, de una urgencia por respuesta. Le pudiéramos llamar una desesperación filosófica y existencial. Desde ahí yo vengo. Yo no vine desde tengo la respuesta y voy a darle al mundo. Cuando muchas veces llego al podcast con ese estado de conciencia, pero a estos videos no quiero llegar con ese estado de conciencia, quiero llegar con un estado de conciencia más de demostrarte a ti cómo la curiosidad es la que te lleva a la respuesta. Y si tú no eres curioso, no eres humano. No quiere decir que ser curioso es únicamente humano. Dicen que la curiosidad mató al gato. Pero el gato no está curioso sobre el origen de su existencia. El gato tal vez está curioso sobre si se movió algo aquí o algo allá, porque puede representar una comidita, un ratoncito, para comer y cenar. Pero el gato no se sienta a filosofar, supongo, sobre qué es ser un gato. Esa curiosidad más íntima, esa curiosidad más profunda, que te obliga a explorar tus emociones de manera confrontativa, eso es lo que te hace a ti humano. Y las conclusiones que llegas ante estas curiosidades y los artes que externalizas ante estas curiosidades y los valores que generas ante estas curiosidades y las acciones que estos valores impulsan
Por estas curiosidades, eso es lo que te hace humano. Ahora, ¿cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles son esas curiosidades? ¿Cuáles son esas preguntas que te hacen más humano? Ya eso es algo que creo que debes contestar y responder por ti. Ya eso es algo que creo que debes filosofar por ti. No caer en la trampa de siempre esperar que el que está detrás del video te dé la respuesta. Porque eso es una mente dependiente. Yo le llamo una mente parasital, de parásito. Si quieres saber más sobre eso, voy a hacer un podcast pronto que se va a llamar Parasite. Y te recomiendo otra película. Se llama Parasite, como de parásito. Te va a cambiar la vida esa película. Vela cuando puedas. Parasite. Así que no seas un parásito, no dependas de que yo te responda todo, no dependas de que el autor de los libros que estás leyendo te responda todo. Recuerda que ser humano se trata de hacerse preguntas, de hacernos preguntas que nos vuelven transhumanos, más allá de humanos, que nos llevan a bailar con los dioses, que nos llevan a imaginar una mejor relación con los dioses, que nos reconfiguran mejores constelaciones arquetipales dentro de nuestra psicomitología, nos vuelven un mejor mago, un mejor dragón, una mejor sirena, una mejor princesa, una mejor reina, una mejor bruja. Y eso también te hace humano. Obviamente, ser humano es hacerte preguntas. Ser humano es ser curioso, ser humano es profundo emocionalmente, ser humano es escoger qué arquetipos va a dejar que pulsen en tu existencia. Ser humano es solidaridad, amabilidad. Ser humano es organización social, ser humano es manifestar lenguaje, ser humano es crear una cultura, ser humano es confrontar el peso de la existencia todos los días con un significado profundo a pesar de que nunca sabremos si nuestro significado tiene validez. Ser humano es intentar a pesar de. Ser humano es ver un video de Derek Israel a pesar de que termines con una crisis existencial. Sin embargo, esa crisis existencial puede desatar legiones de cosas profundas en tu vida. Ser humano es morir cuando tienes que morir y nacer cuando tienes que nacer. Ser humano es ser arte. Ser humano es inspirarte. Ser humano es mantener la fe en lo que no ves. Creer en lo imposible. Crear lo imposible. Ser lo imposible. Porque de qué otra manera vas a inspirar a otros. Si tú eres lo posible, no inspiras a nadie. Tienes que ser lo imposible. Y tal vez tú me preguntas, Derek, ¿cómo soy lo imposible? Si es imposible, eso lo tienes que descubrir tú. Era imposible correr una milla en 4 minutos hasta que fue posible. Era imposible llegar a la luna hasta que fue posible. Era imposible. eh, es imposible ahora mismo llegar a Marte con una tripulación hasta que Elon Musk lo haga posible. Es imposible hasta que lo haces posible. Hacer lo imposible posible, eso es ser humano. Wow. Y tú eres uno. Que tengas la autoestima baja, que tengas creencias limitantes acerca de lo que es posible y de lo que no, esos son hechos tuyos. No quiere decir que no sea un ser con gran potencial de manifestación. Ahora, si te dedicas a meditar, si te dedicas a descubrirte, si te dedicas a cultivarte,
¿Quién sabe qué tipo de ser humano te puedas volver? ¿Qué tipo de transhumano? ¿Qué tipo de ser cultural? Ser civilizacional, ser cosmológico, ser tecnológico, ser abstracto, ser artístico, ser sexual, te puedas volver. You see? Nota todos los seres que puedes agrupar dentro de tu categoría de humano, sin contar ser arquetipal y ser deidad, que eso también es potencial humano. Hay una gran escena en la película Samsara, te la recomiendo. La primera escena de esa película es de unas muchachas bailando. Ve la película, por favor. Y quiero que notes cuando están esas muchachas bailando en esa película de Samsara, cómo esas muchachas están poseídas por una deidad. Su ego se universalizó, se hizo uno con Krishna, con Cristo, con la deidad que ellas están adorando en ese momento, que supongo que debe ser, I don't know, hinduismo, o puede ser cualquier de ellos, tienen miles de dioses. Posiblemente Lord Krishna o Vishnu. Pero esa fusión transhumana entre lo humano y lo deico, entre Dios y el humano, entre lo divino y lo mundano, entre lo profano y el sacrilegio, entre lo etéreo y lo terrenal. Ese baile, ese hilo cósmico, ese puente, ese abismo es uno. Y podemos fusionarnos con eso también. Y eso también es ser humano. El último destino de un ser humano es volverse un Dios. Porque ya lo es. Todos lo somos. Pero todos lo olvidamos. Tú puedes pensar que tu vida es una carreta que se está guiando automática por 4 unicornios que te están llevando directamente hacia el ascenso, hacia tu propia deidad. Y tú puedes lloriquear en el camino, puedes sufrir en el camino, te puedes quejar en el camino, puedes escupir hacia abajo, puedes quedarte dormido en el camino y vas a llegar ahí. Puede que llegue en esta vida o en 100 vidas más al frente, cada cual va a su propia velocidad, pero hacia ahí vamos todos, hacia la perfecta unión, no como un ego, sino como todo lo que somos como un ser humano. No es que tú eres especial, no es que yo soy especial, es que está en la condición humana. La condición humana es una condición potencial divina. Hacer lo imposible posible. Romper nuestras limitaciones una y otra vez. Y encontrar quiénes somos al otro lado de la puerta. Eso es ser humano. Wow. Recuerda darle like a este video, dejarme un comentario ahí abajo sobre tus pensamientos. Quiero leerte, quiero contestarte, compártelo con tus amigos y visita derekisrael.com. Ahí puedes acceder a todos mis cursos, ahí puedes contratarme como tu coach, como tu guru, como tu psicólogo. Ahí vas a poder acceder a mis libros y visítame. El link está en la descripción, derekisrael.com. Te veo en la próxima conversación.